No necesitamos tu calderilla, se rió el padre de mi esposa ante mi oferta de ayuda. Este es un negocio de 1.000 millones de pesos. Mi esposa sonrió con suficiencia. Le envié un mensaje de texto discretamente a mi gestor de inversiones: retira todo el respaldo de Industrias Garza Montemayor. Su reunión de junta de emergencia comenzaba en 10 minutos. Mi suegro desestimó mis preocupaciones sobre las finanzas de su empresa con una risa que resonó en el comedor de su mansión. No necesitamos tu calderilla, dijo Ricardo, interrumpiéndome a media frase mientras mi esposa, Sofía, sonreía con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Discretamente, saqué mi teléfono debajo de la mesa y le envié un mensaje a mi asesor financiero para que retirara hasta el último centavo que había invertido en su negocio. Su reunión de junta de emergencia estaba programada para comenzar en menos de una hora, y no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Permítanme retroceder y explicar cómo terminé en esta situación. Me casé con Sofía hace 5 años. Ella provenía de una familia de dinero viejo, del tipo de familia que ni siquiera pestañea al gastar 100.000 pesos en un vino para la cena. Su padre, Ricardo, dirigía lo que constantemente se jactaba de ser una empresa de 1.000 millones de pesos llamada Industrias Garza Montemayor. Yo venía de la nada más absoluta. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Un conductor ebrio en una noche lluviosa. El tipo de tragedia que es tan común que apenas sale en las noticias. Mi abuela, Elena, me acogió y me crió mientras trabajaba en 3 empleos para mantenernos a flote. Vestía ropa de paca y aprendí pronto a mantenerme callado e invisible, porque ser notado significaba ser objeto de burlas por tus zapatos del mercado y tus chamarras heredadas. Pero era excepcionalmente bueno con las computadoras y las matemáticas. Realmente bueno. Empecé a crear sitios web para negocios locales cuando tenía 16 años. A los 18, había ahorrado lo suficiente para ir a la universidad pública. A los 22, tenía un título, un negocio de consultoría de software que fracasaba y ninguna red de seguridad en absoluto. Fue entonces cuando conocí a Vicente Herrera, un hombre de dinero viejo que de alguna manera había mantenido su alma intacta. Su familia había hecho su fortuna en el transporte marítimo allá por el siglo XIX. Me encontró a través de un contacto mutuo cuando yo estaba desarrollando software para una organización sin fines de lucro. Tenía 78 años, era agudo como una cuchilla y sentía esa soledad propia de los ricos que se dan cuenta de que el dinero no puede comprar una conexión genuina. Nos hicimos verdaderos amigos. Fue mi mentor, no de la manera condescendiente en que Ricardo intentaría serlo más tarde, sino con un respeto genuino por quien era yo. Vio algo en mí, el hambre, tal vez, o la disciplina que proviene de crecer sin nada. Me enseñó sobre inversiones, sobre capital, sobre cómo funciona realmente el dinero cuando tienes suficiente para hacerlo trabajar para ti. Cuando murió, 2 años antes de que conociera a Sofía, me lo dejó todo. No públicamente. Ese no era el estilo de Vicente. Lo estructuró a través de fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada y vehículos de inversión, el tipo de arquitectura financiera que mantenía todo completamente privado. Sabía que necesitaría esa privacidad. El dinero cambia como te ve la gente, me dijo una vez cerca del final. Asegúrate de saber quién te ama por quién eres antes de hacerles saber lo que tienes. Así que lo mantuve en completo secreto. El negocio de consultoría de software era real, y genuinamente disfrutaba del trabajo. Me daba una razón para estar ocupado que la gente entendía. Pero debajo de esa vida normal, tenía 700 millones de pesos en activos líquidos, otros 350 millones en bienes raíces y una cartera de inversiones que mi asesor, Daniel Chan, gestionaba con precisión quirúrgica. Cuando conocí a Sofía, yo era simplemente yo mismo, un tipo que trabajaba duro, la trataba bien y la amaba con la intensidad de alguien que nunca esperó ser amado. Era hermosa, brillante y amable. O al menos eso es lo que pensaba en ese momento. Su familia era increíblemente rica, pero eso no me importaba, ya que yo tenía mi propio dinero. Lo que necesitaba, lo que deseaba desesperadamente, era ser aceptado, ser valorado, que alguien me mirara y viera algo que valiera la pena conservar. Quería pertenecer a algún lugar después de años de ser el forastero. Fui un completo necio.
Durante 5 largos años, me senté en cenas en su enorme mansión en las lomas de Chapultepec mientras me trataban como su proyecto de caridad personal. Ricardo me llamaba hijo con un tono increíblemente condescendiente que dejaba muy claro que nunca estaría a la altura de sus estándares. La madre de Sofía, Patricia, tenía esa sonrisa congelada que las mujeres ricas perfeccionan a lo largo de décadas de galas benéficas y rechazos educados. Su hermano, Alejandro, hacía constantes comentarios sarcásticos sobre mis orígenes. Y Sofía, mi propia esposa, simplemente dejaba que todo sucediera sin defenderme ni una sola vez. Mantuve la boca cerrada y mi verdadera situación financiera completamente privada, queriendo ver si alguna vez me valorarían por quién era realmente en lugar de por lo que asumían que tenía o no tenía. Esa noche en particular, la que lo cambió todo, había pasado meses revisando cuidadosamente sus informes financieros trimestrales. Había notado que se estaban acumulando algunos problemas realmente serios. Su división inmobiliaria estaba absolutamente ahogada en deudas. Una adquisición tecnológica del trimestre anterior había salido catastróficamente mal. Toda la estructura de la empresa estaba peligrosamente sobreapalancada. Genuinamente quería ayudar. Así que intenté sacar el tema durante la cena de la manera más respetuosa que pude. He estado mirando los informes trimestrales, empecé con cuidado. Hay algunas tendencias preocupantes. Los índices de deuda capital son problemáticos, y la división inmobiliaria parece sobreapalancada. La adquisición tecnológica del último trimestre. Ricardo me interrumpió a media frase con una risa despectiva que me hizo sentir como si midiera 5 centímetros. «Qué adorable», dijo, alcanzando su copa de vino. «Tienes que entender algo. Tú piensas en miles. Nosotros pensamos en millones. Esa es la diferencia entre nosotros». Sofía se inclinó hacia adelante, su pulsera de diamantes reflejando la luz del candelabro. Esa pulsera era un regalo de aniversario de sus padres, nunca mío. «Cariño, tal vez deberíamos dejar las discusiones de negocios a la gente que realmente entiende de negocios», dijo con ese tono paciente que usarías con un niño confundido. Algo en su voz me hizo mirarla de verdad, verla de verdad. La mujer con la que me había casado parecía más amable en mis recuerdos. O tal vez había estado demasiado deslumbrado por su mundo, demasiado desesperado por pertenecer, para notar el filo agudo que siempre había estado allí debajo del exterior pulido. «Si entiendo del negocio», dije, manteniendo mi voz completamente nivelada. Años de crecer en la pobreza me habían enseñado a mantener las emociones bajo llave, a nunca dar a la gente la satisfacción de verte sangrar. Lo he estado estudiando cuidadosamente durante meses. Los índices de deuda son problemáticos. Ricardo dejó su copa de vino con un suave tintineo que de alguna manera sonó como el mazo de un juez. Déjame ser completamente directo aquí. Aprecio que intentes contribuir a la conversación. De verdad que sí. Es tierno, en cierto modo. Pero Industrias Garza Montemayor es una empresa de 1.000 millones de pesos. Tenemos departamentos enteros llenos de egresados del ITAM o del TEC de Monterrey cuyo único trabajo es analizar exactamente de lo que estás hablando. No necesitamos, y hizo una pausa deliberada, y algo genuinamente cruel parpadeó en sus ojos, no necesitamos tu calderilla. Toda la mesa se quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler sobre esa cara alfombra persa. Alejandro sonrió con suficiencia en su servilleta como si acabara de oír el chiste más gracioso. Patricia de repente se interesó mucho en estudiar su copa de vino. Sofía miró fijamente su plato. Y esa reacción, más que cualquier otra cosa que sucedió, me atravesó como una cuchilla real. No me defendió. Ni siquiera pareció incómoda con que su padre me humillara. Simplemente se quedó sentada en un silencio cómplice. Ya veo, dije muy suavemente. Ricardo aparentemente tomó mi respuesta tranquila como una completa aceptación y aquiescencia. Sonrió ampliamente ahora, expansivo y generoso en lo que él creía que era su victoria. Mira, ahora eres de la familia. Te casaste con nuestra hija. Pero seamos realistas sobre lo que realmente aportas a esta mesa. Tienes tu pequeño negocio de consultoría de software trabajando desde casa, y eso está perfectamente bien para lo que es. Pero esto, gesticuló ampliamente hacia el comedor, hacia la mansión, hacia todo el imperio que había heredado y lentamente mal administrado,
esto es riqueza generacional. Esto es legado. No se construye algo como esto con calderilla y buenas intenciones. No, asentí en voz baja, sacando mi teléfono del bolsillo. Se construye con capital. Exactamente, dijo Ricardo, claramente complacido de que finalmente estuviera entendiendo lo que él creía que era mi lugar apropiado en la jerarquía. Capital, escala, conexiones. Estas son cosas que tardan décadas en desarrollarse adecuadamente. Hablando de capital, lo interrumpí con calma, mis dedos ya moviéndose por la pantalla de mi teléfono. Necesito hacer una llamada rápida. Discúlpenme un momento. Me levanté de la mesa y empujé mi silla hacia atrás. La alfombra persa bajo mis pies costaba más que el coche que había conducido en la universidad, el mismo coche en el que había vivido durante 3 meses cuando mi negocio de consultoría estaba fracasando y yo era demasiado orgulloso para pedir ayuda a nadie. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Habían confundido mi orgullo con gratitud, mi silencio con aceptación, mi paciencia con debilidad. Estamos en medio de la cena, protestó débilmente Patricia. Esto solo tomará un momento, dije, caminando ya hacia el estudio de Ricardo. Es bastante urgente. Detrás de mí, pude oír a Alejandro murmurar algo sarcástico y la suave risa de Sofía siguiéndome por el pasillo. Ese sonido resonó más allá de los retratos familiares de generaciones de Garza Montemayor que se remontaban a décadas. Todos ellos mirando hacia abajo con la misma expresión que Ricardo acababa de lucir, una condescendencia perpleja de personas que nunca habían tenido que luchar por nada en sus vidas. El estudio de Ricardo era todo madera oscura y cuero, la encarnación del dinero viejo y sofocante. Cerré la pesada puerta detrás de mí y abrí mi lista de contactos. Mi mano estaba completamente firme mientras hacía la llamada. Eso me sorprendió un poco. Pensé que podría temblar de ira o nervios, pero no lo hizo. Daniel Chan respondió al segundo timbre. No esperaba saber de ti esta noche. Necesito que hagas algo por mí inmediatamente, dije, caminando hacia la ventana y mirando los terrenos de la mansión. 15 acres en las lomas. Solo la casa de la piscina era más grande que el departamento en el que había crecido con la abuela Elena. Necesito que retires todo el respaldo de Industrias Garza Montemayor. ¿Todo? Silencio al otro lado de la línea, luego, con cuidado, ¿todo? Estás hablando de aproximadamente 700 millones de pesos distribuidos en varios vehículos de inversión, préstamos y posiciones de capital. Eso es el 90% de su capital operativo. Sé exactamente lo que es, dije con calma. Otra pausa. Daniel había sido mi gestor de inversiones durante 4 años, desde antes de que me casara con Sofía. Desde antes de que ninguno de ellos supiera que el tipo tranquilo de la nada había construido algo sustancial. Me había visto convertir un negocio de consultoría de software en apuros en algo completamente diferente. Nunca me había preguntado por qué lo mantenía en secreto. Tal vez entendió instintivamente que algunas personas necesitan saber que pueden sobrevivir completamente por su cuenta, que la red de seguridad bajo la que duermen no es prestada de nadie más. ¿Te das cuenta de lo que esto les hará?, dijo Daniel con mucho cuidado. La división inmobiliaria está a días de un cierre importante si retiramos el financiamiento puente ahora. Me doy cuenta completamente. La adquisición tecnológica del último trimestre se estructuró con nuestra línea de crédito como garantía principal. Si reclamamos ese préstamo. Reclámalo, dije firmemente. La voz de Daniel se suavizó un poco. Te conozco desde hace mucho tiempo. Nunca te he visto tomar una decisión por pura ira o rencor. No estoy enojado, dije, y al hablar me di cuenta de que era completamente cierto. Me sentía absolutamente tranquilo, cristalino y claro, como si hubiera estado caminando a través de una espesa niebla durante 5 años seguidos, y de repente, el sol lo hubiera quemado todo. Simplemente estoy harto de ser invisible. ¿Cuándo quieres que se ejecute esto? Miré mi reloj. 8:47 de la noche. Ahora. Todo, inmediatamente. Y Daniel, asegúrate de que las notificaciones lleguen directamente al correo electrónico de Ricardo, el que revisa obsesivamente cada 5 minutos. Quiero que lo vea esta noche, no mañana por la mañana. Eso activará automáticamente sus protocolos de reunión de junta de emergencia.
Sus estatutos corporativos requieren una reunión dentro de las 12 horas siguientes a cualquier evento que afecte a más del 25% del capital operativo. Lo sé. He leído sus estatutos de cabo a rabo. Por supuesto que lo había hecho. Mientras ellos pensaban que yo leía cuentos para dormir a los hijos que aún no teníamos, los hijos que Sofía seguía posponiendo porque su cuerpo todavía era perfecto y quería mantenerlo así, yo había estado leyendo documentos corporativos y estados financieros. Mientras asumían que estaba viendo fútbol en su sala de medios, yo había estado analizando 5 años de informes trimestrales. Mientras me sonreían al otro lado de las mesas de cena y me llamaban hijo y querido y pensaban que estaba contento de ser su caso de caridad, su proyecto mascota, yo había estado construyendo un tipo de imperio muy diferente en completo silencio. Está hecho, dijo Daniel finalmente después de un largo momento. La documentación llegará a sus servidores en aproximadamente 15 minutos. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en toda mi vida. Terminé la llamada y me quedé allí, en el estudio de Ricardo, por un largo momento, mirando la habitación que él consideraba su santuario privado. Las paredes estaban completamente cubiertas de fotografías de triunfos empresariales, recortes de periódico enmarcados que anunciaban acuerdos, certificados de acciones de empresas que había adquirido. No había ni una sola fotografía de Sofía en ninguna parte. Ni una foto de su hija. Solo monumentos a sí mismo y a su supuesto genio. Cuando abrí la puerta del estudio para volver a la cena, Sofía estaba justo allí en el pasillo, esperando. Me había seguido. O tal vez la habían enviado a ver cómo estaba. ¿De qué se trataba eso?, preguntó, con un ligero filo en la voz. Negocios, dije simplemente. Tú no tienes ese tipo de negocios. No del tipo que te aleja de la cena con mis padres. Como si fuera algo urgente, ¿no es así? Algo parpadeó en sus ojos entonces, incertidumbre. Era una expresión tan extraña en su rostro, como si se hubiera probado un disfraz que no le quedaba del todo bien. Estás actuando raro esta noche. ¿En serio? Solo estoy siendo yo mismo, Sofía. Tal vez nunca te habías dado cuenta hasta ahora. Eso no es justo, dijo, pero no había absolutamente nada de calor en ello. Solo defensa por reflejo. No, asentí en voz baja. No es justo en absoluto. Regresamos juntos al comedor, donde Ricardo estaba presidiendo la conversación, contando una larga historia sobre cómo había superado a un competidor en un acuerdo de los años 80. Alejandro se reía justo en el momento preciso, como siempre. Patricia sonreía esa sonrisa practicada. Este era todo su mundo destilado en una escena, historias sobre la victoria, sobre la dominación, sobre poner a la gente en su lugar apropiado. Me senté de nuevo y cogí mi tenedor. El filete mignon de mi plato ya se había enfriado, pero lo corté de todos modos y mastiqué metódicamente. 9 minutos. Eso es exactamente el tiempo que tardarían los sistemas automatizados en procesar las instrucciones de Daniel, para que las retiradas de capital se propagaran en cascada por sus sistemas y activaran los protocolos de emergencia, para que los correos electrónicos comenzaran a inundar la bandeja de entrada de Ricardo uno tras otro. Como decía antes de la interrupción, continuó Ricardo, sin siquiera molestarse en reconocer que había vuelto a la mesa, la clave del éxito empresarial es saber cuándo tienes una ventaja real y cuándo no. Este tipo con el que estaba negociando pensó que podría. El teléfono de Ricardo vibró una vez. Luego vibró de nuevo, insistentemente. Luego comenzó a sonar con fuerza. Esta es la cosa sobre la pobreza. La pobreza real. Aprendes a ser invisible. Aprendes a calcular si puedes saltarte el almuerzo para ayudar con las facturas. Aprendes que el mundo tiene gente que tiene y gente que no tiene, y tú estás firmemente en la categoría de los que no tienen. Después de la muerte de mis padres, la abuela Elena se deslomó por mí. Llevaba ropa de paca y fingía que no me importaban las burlas, pero era brillante con los números y las computadoras. A los 16, estaba creando sitios web. A los 22, tenía un título, un negocio de consultoría que fracasaba y cero red de seguridad. Fue entonces cuando Vicente me encontró. Era de dinero viejo que conservaba su humanidad. Nos hicimos verdaderos amigos. Fue mi mentor,
no de forma condescendiente, sino con un respeto genuino. Cuando murió, 2 años antes de que conociera a Sofía, me lo dejó todo, estructurado a través de fideicomisos privados. El dinero cambia como te ve la gente, había dicho. Asegúrate de saber quién te ama por quién eres antes de que sepan lo que tienes. Así que lo mantuve en secreto. El trabajo de consultoría era real. Lo disfrutaba. Pero por debajo, tenía 700 millones de pesos líquidos, otros 350 en bienes raíces y una cartera que Daniel gestionaba expertamente. Cuando conocí a Sofía, era simplemente yo mismo. No necesitaba su dinero, necesitaba aceptación y valor. Había sido un necio. «Eres el dueño de Capital Moreno», repitió Ricardo lentamente. «Sí. El marido que pensabas que no tenía nada». Sofía me miró como si fuera un extraño. «Pero vivimos de mi fondo fiduciario». «No, tú vives de tu fondo fiduciario. Yo vivo de mi propio dinero. Siempre lo he hecho». «Nunca dijiste. Nunca preguntaste». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Has sido secretamente rico todo este tiempo mientras te hemos estado tratando como si fueras una obra de caridad». «Sí», dije simplemente. «Esto es una locura», susurró Sofía. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Soy tu marido o soy el chico pobre aceptable con el que te casaste porque no amenazaba la superioridad de papá?» Abrió la boca, pero no salió nada. «Nos has estado manipulando», dijo Ricardo, la ira mezclándose con la conmoción. «¿Poniéndonos a prueba?» «No, estaba siendo yo mismo. Ustedes hicieron suposiciones. Me trataron como si no valiera la pena escucharme. Simplemente dejé de corregirlos». Patricia intervino, con la voz tensa. «Deberías habérnoslo dicho. Es deshonesto». «Lo es». Me volví hacia ella. ¿Fue honesto cuando ocultaste tu adicción al juego? ¿Esa que Ricardo encubrió durante 15 años con unos 70 millones de pesos en pagos? Se puso blanca. ¿Fue honesto, Alejandro, lo de esos acuerdos por negligencia profesional que pagó tu padre? 3 mujeres, 15 millones de pesos en acuerdos de confidencialidad. La sonrisa de suficiencia de Alejandro desapareció. ¿Fue honesto, Ricardo, que Industrias Garza Montemayor está apalancada hasta casi la insolvencia? ¿Que tu valoración de 1.000 millones de pesos se basa en 700 millones de mi dinero en préstamos? Entrarás en mora este trimestre. ¿Cómo sabes? Hago mis deberes. Mientras me menospreciaban, leí cada estado financiero, cada documento de préstamo, cada informe. Sé que la división inmobiliaria se está derrumbando porque ofertaron de más, asumiendo que mi capital cubriría la diferencia. Sé que sin mi dinero, tienen unas 6 semanas antes de tener que vender activos para cubrir los costos. El silencio fue total. Ustedes no son empresarios de éxito, continué en voz baja. Solo son ricos. Hay una diferencia. Ricardo se levantó tan rápido que su silla se cayó. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. El derecho de alguien que fue tratado como si no fuera nada durante 5 años. Sofía buscó mi mano. Miguel, por favor, ¿podemos arreglar esto? Di un paso atrás. ¿Podemos arreglar la forma en que me presentabas a tus amigos? ¿La forma en que te disculpabas por mi ropa? ¿La forma en que asumías que no entendía de dinero? Estaba tratando de ayudar, susurró. No, me estabas gestionando, haciéndome encajar en el hueco que me habías asignado, el marido pobre pero dulce, afortunado de casarse por encima de su nivel. Saqué mi teléfono de nuevo. La reunión de junta de emergencia es en 1 hora. Todos los miembros de la junta deben asistir a un evento de capital de esta magnitud. Nos estás destruyendo, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Por unos sentimientos heridos. No. Hago esto porque dejaron claro que me ven como inferior. Porque mi esposa está de acuerdo. Porque pasé 5 años tratando de ganar un respeto que nunca se me iba a dar. Te respeto, dijo Sofía desesperadamente. ¿De verdad?
Si te hubiera dicho en nuestra primera cita que valía 1.000 millones de pesos, ¿me habrías amado de la misma manera? Dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Eso es lo que pensaba. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, las sillas chirriaron mientras todos se levantaban. ¿A dónde vas? La voz de Sofía se tornó en pánico. A casa. A mi casa. Al departamento que he estado manteniendo en la Condesa. El que no conocías. ¿Tienes un departamento? Dijo Alejandro. ¿Qué más no sabemos? Todo lo que importa, dije. Nunca preguntaron. Sofía lloraba lágrimas de verdad ahora. Por favor, no hagas esto. Te amo. Me detuve. ¿Lo haces? ¿O amas la sensación de haber salvado a alguien? Eso no es. Creo que te casaste conmigo porque era seguro. Porque no amenazaba el dominio de tu familia. Porque podías señalarme como prueba de que eras lo suficientemente amable como para amar a alguien a pesar de sus circunstancias. A pesar de... Su voz se quebró. Sí. Nunca me amaste por quien era. Me amaste a pesar de ello. A pesar de mis orígenes, a pesar de mi falta de pedigrí, a pesar de todo lo que me hace ser yo. La reunión de la Junta comienza en 1 hora, le dije a Ricardo. Deberías prepararte. Va a ser una noche larga. Voy a dejar que se hundan o naden por sus propios méritos. Salí pasando junto a los retratos familiares de generaciones que habían menospreciado a gente como yo. Sofía me alcanzó en la puerta. Dime qué hacer. ¿Cómo arreglar esto? No hay nada que arreglar, Sofía. Esto es solo la realidad. Te casaste con alguien a quien no respetabas. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no me defendiste en la cena cuando tu padre se rió de mí? No pudo responder. Pensaste que él sabía más que yo. Porque solo soy el chico pobre que tuvo suerte. ¿Basta? Me agarró del brazo. Te amo. Quizás no he sido perfecta, pero te amo. ¿Qué es lo que amas? ¿Al hombre que pensabas que era o al hombre que realmente soy? No conozco al hombre que realmente eres, susurró. Nunca me dejaste conocerlo. He estado aquí mismo durante 5 años. Nunca preguntaste. ¿Esto está sucediendo de verdad? ¿Te vas? Sí. ¿Y nosotros? Nuestro matrimonio. Creo que nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Simplemente no nos dimos cuenta. Si destruyes el negocio de mi familia, nunca te perdonaré. Sofía, no estoy destruyendo nada. Estoy retirando mi apoyo. Si el negocio de tu familia no puede sobrevivir sin mi capital, nunca fue realmente exitoso. Solo era caro. Me alejé en mi onda de 5 años, que había pertenecido a mi abuela Elena. Detrás de mí, la mansión brillaba como un joyero vacío. Mi departamento de la Condesa estaba en silencio. Muy silencioso. Lo había comprado hacía 3 años por 50 millones de pesos, y Sofía nunca lo supo. Era mío de una manera que nada más lo había sido. Me serví un whisky caro y vi cómo mi teléfono se iluminaba con llamadas que no contesté. Daniel me envió un mensaje de texto diciendo que la reunión de la Junta había comenzado, todas las notificaciones entregadas. Le dije que se encargara de la logística. Sofía llamó. Casi no contesto, pero finalmente lo hice. Nos estás destruyendo, sollozó. Sabías exactamente lo que haría retirar ese dinero. Sí, lo sabía. ¿Por qué nos harías daño de esta manera? Tú me has estado haciendo daño durante 5 años, Sofía. Simplemente nunca te diste cuenta porque no me quejaba. ¿Qué quieres de mí? Quería que me vieras. Al verdadero yo. Luego, en voz baja, lo siento. ¿Cuál es mi libro favorito? ¿Cómo se llama mi mejor amigo de la universidad? ¿Cuál era el nombre de mi abuela? Más silencio. Se llamaba Elena Moreno. Murió 6 meses antes de que te conociera.
Trabajó en 3 empleos para criarme, y nunca te molestaste en recordar su nombre. Sofía sollozó más fuerte. Te amé, dije. Pero tú no me amabas a mí. Amabas la idea de mí. Eso no es verdad. Entonces dime por qué estás llorando. ¿Porque estoy herido o porque el negocio de tu familia se está derrumbando? No respondió. Esa fue respuesta suficiente. Adiós, Sofía. Apagué mi teléfono. Durante los siguientes 6 meses, las cosas se complicaron. Los abogados de Sofía presionaron para un divorcio rápido. Le di lo que quería, unos 450 millones de pesos en el acuerdo. El negocio de su familia se declaró en bancarrota. Los abogados de Ricardo intentaron argumentar que había actuado de mala fe, pero cada retirada era contractualmente legal y con la debida notificación. El juez lo dijo en el tribunal. Me encontré con Sofía en una cafetería a 3 manzanas del juzgado después de la audiencia. Hablamos de verdad, quizás por primera vez. No sé quién eres, dijo. Pensé que te entendía. Soy exactamente quien siempre he sido. Simplemente nunca miraste con la suficiente atención. Discutimos un rato. Finalmente, le pedí que nombrara 3 cosas sobre mí que no tuvieran que ver con cómo la hacía sentir. No pudo. No puedes nombrar 3 cosas porque nunca prestaste atención, dije. Amabas la idea de mí, pero nunca a mí de verdad. ¿Se fue? Así de simple. 5 años terminaron en una cafetería. Me sumergí en el trabajo. Mi amigo Tomás del Tecnológico de Monterrey me llamó para hablar de una nueva empresa de inteligencia artificial, e invertí. Empecé a programar de nuevo, construyendo algo real y mío. Se sentía bien. Entonces llamó Jennifer Valdés de la Fundación El Porvenir. Ayudaban a niños desfavorecidos a obtener oportunidades educativas. Me quería en la junta directiva. Tu historia es inspiradora, dijo. Alguien que vino de la nada y construyó algo. Pensé en mí a los 12 años, calculando el dinero para el almuerzo. En la abuela Elena, que me lo dio todo. En Vicente, que había invertido en mí. Quizás era hora de corresponder a esa generosidad. Envíame la información. Pero si me uno, no soy un trofeo. Trabajaré, tendré opiniones, presionaré para que haya cambios. Eso es exactamente lo que necesitamos. Me uní a la junta y doné 90 millones de pesos a lo largo de 5 años. Pero más que dinero, me involucré. Reestructuré las operaciones, establecí alianzas, fui mentor de chicos interesados en la tecnología. Había una chica brillante de 15 años, Esperanza, que me recordaba a mí mismo, volando a través del código, hambrienta y concentrada. La ayudé a conseguir una beca completa para el Tecnológico de Monterrey. Se sentía bien. No como venganza o victoria. Simplemente bien. Unos 4 meses después de unirme, llamó Ricardo. Se estaba muriendo. Cáncer de páncreas, etapa 4. 6 meses, tal vez. Te llamo porque te debo una disculpa, dijo, con la voz cansada. Me equivoqué contigo. Intentaste decirme que el negocio tenía problemas y me burlé de ti. Te traté como si no fueras nada. ¿Por qué me llamas? Porque me estoy muriendo, y tenías razón en ser cauteloso. Quiero agradecerte por no ser la persona como la que te traté, por ser mejor de lo que merecía. Le dije que todavía tenía tiempo para hacer algo significativo con lo que le quedaba. Murió 4 meses después. No fui al funeral, pero envié flores. Una semana después, Patricia llamó para decir que Ricardo había dejado 35 millones de pesos a la Fundación El Porvenir en su testamento. Dijo que lo inspiraste, que le mostraste cómo era la riqueza significativa. 3 años después, estaba dando el discurso principal en una gala de la Fundación. Habíamos crecido para atender a 5.000 estudiantes en 3 ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El fondo de becas estaba dotado con 250 millones de pesos. Nos habíamos convertido en un caso de estudio en filantropía escalable. Estaba entre bastidores cuando vi a Sofía.
Se veía diferente, más serena y genuina. Estaba allí con su pareja, Sara, una profesora que había conocido haciendo voluntariado. Me alegro de verte, le dije después de que hablamos brevemente. Me alegro de que estés bien. Tú también. Mucha suerte con el discurso. Subí al escenario y comencé. Hace 3 años, estaba sentado en una mesa con gente que creía saber exactamente quién era yo. Estaban equivocados. Pero durante 5 años, les dejé estar equivocados porque quería aceptación. Cuando finalmente me fui, pensé que estaba haciendo una gran declaración. Pero, más importante aún, me estaba liberando para convertirme en alguien que construía cosas que importaban. Hablé de la fundación, del valor inherente, de eliminar barreras en lugar de salvar a nadie. De cómo crecí pobre e invisible, aprendí a ser pequeño, y luego tuve la suerte de tener un mentor que me vio. De pasar 5 años tratando de ganar la aceptación de personas que ya habían decidido que no merecía respeto. Cuando me fui, tuve que descubrir quién era sin la actuación. Descubrí que soy un constructor, pero había estado construyendo sobre los cimientos de otra persona. La fundación, el porvenir, es mía en el sentido de que la elegí. La construí. Invierto en ella porque creo en ella. El aplauso fue sostenido. Recaudamos 35 millones de pesos esa noche. Después, Patricia me encontró. Tu discurso fue hermoso. Ricardo se vio reflejado en él, las lecciones que enseñó a través de sus fracasos. Él me enseñó mucho. No todo agradable. Me gustaría donar una cantidad significativa, dijo. 90 millones de pesos. Ricardo me dejó en una buena posición y he estado pensando qué hacer con ello. Quiero establecer un fondo de becas en su nombre. No para absolverlo, sino para honrar lo que debería haber sido. Sentí que algo se me anudaba en la garganta. Eso cambiaría muchas vidas. Bien. Las vidas deberían ser cambiadas. Tuvimos los recursos todo el tiempo. Simplemente nunca nos preguntamos cómo usarlos bien. Después de que se fue, me quedé procesando 90 millones de pesos de la mujer cuyo marido había llamado a mis preocupaciones, calderilla. Pero no se trataba de justicia poética. Se trataba de tomar algo roto y construir algo mejor. Recibí un mensaje de texto de esperanza, vi la transmisión en vivo. Ese discurso me hizo llorar. Gracias por vernos. Caminé a casa por las calles de la Ciudad de México, pasando junto a gente que vivía sus vidas. Ya no era invisible, pero tampoco estaba actuando. Simplemente estaba presente. Suficientemente real. El documental sobre la fundación se filmó en la antigua mansión de las Lomas 8 años después de aquella cena. La casa se había vendido después de la muerte de Patricia, quien dejó la mayor parte de su patrimonio a la fundación. Háblame de esa noche, me pidió el director. La cena donde todo cambió. Miré hacia donde se había sentado Ricardo. Vine pensando que podía ayudar. Se rieron, dejaron claro que yo no importaba. Fue entonces cuando decidí dejar de aceptar ser invisible. ¿Te arrepientes? ¿De las consecuencias? Lamento el dolor causado a personas que no lo merecían. ¿Pero me arrepiento de haberme defendido? No. Lo volvería a hacer. Después de la filmación, Jennifer llamó. Acaban de llegar las cifras de solicitudes. Tenemos 12.000 solicitantes para el próximo año. ¿A cuántos podemos aceptar con la financiación actual? Quizás a 2.000. Entonces recaudaremos más dinero. No podemos rechazar a 10.000 chicos por cuestiones de logística. Eso es masivo. También lo fue empezar esta fundación. Lo resolveremos. Eché un último vistazo a la mansión de los Garza Montemayor, me subí a mi Honda y conduje de regreso a la ciudad. El documental se emitiría en 6 meses, contando la historia de un hombre que se alejó de la riqueza y encontró un propósito. Pero esa no era realmente la historia. La verdadera historia era más simple, una persona que decidió que era suficiente, que se negó a ser invisible, que invirtió su valor en cosas que lo merecían. La verdadera historia era sobre cada chico que habíamos ayudado, a quien le habían dicho que no pertenecía y demostró lo contrario.
El valor no se gana, ni se concede, ni lo aprueban los demás. Es inherente. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para reclamarlo. A veces, eso se parece a levantarse de una mesa donde no te valoran. A veces, se parece a construir algo nuevo. A veces, se parece a negarse a aceptar calderilla cuando sabes que vales mucho más. Conduje por la ciudad mientras se ponía el sol. En algún lugar, a un niño le estaban diciendo que no importaba, que sus sueños eran demasiado grandes. Mañana, quizás encontrarían nuestra fundación, tendrían la oportunidad de construir sus propios cimientos en lugar de apoyarse en los de otra persona. Y el ciclo continuaría, el dolor transmutado en sanación,